Bueno, y hoy se conoció lo que podría ser una buena noticia para Argentina. Un grupo australiano invertiría en la Argentina algo así como 8.000 millones de pesos en varios años. Lo trae de la mano el ex rugby Agustín Pichot, en algo que se llama hidrógeno verde. Claro, a todos ya nos encanta el negocio, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es el hidrógeno verde? Tarea de Leandro. Son 8.000 millones de dólares que va a desembolsar una empresa australiana, Fortescue, a lo largo de 8 años. Y el hidrógeno es la nueva fuente de energía que vino para llegar y reemplazar al petróleo y a las fuentes convencionales. En esta transición energética es la nueva fuente de energía. ¿Cómo se produce? Bueno, te voy a contar. El hidrógeno verde, hay distintos colores de hidrógeno, Daniel. Sí. Vos tenés el verde, que es a base de energía eólica o solar, o sea, energía renovable, energía limpia. Tenés el hidrógeno negro, que es a base de carbón, hidrógeno rosa, que es energía nuclear, y también tenés hidrógeno azul, que es a base de gas. O sea, vos a partir de la fuente de energía que elijas tenés distintos colores. El hidrógeno verde es el más ecológico, el más limpio. ¿Y cómo se produce? Bueno, en Río Negro esta inversión lo que va a hacer es construir un montón de parques eólicos, unos parques eólicos impresionantes que van a generar energía, y esa energía va a ir a un cable eléctrico que se pone dentro del agua, como vemos aquí en la placa. Es un cable eléctrico que va dentro del agua y lo que hace es romper la molécula de agua. Perdón, ¿qué agua? ¿Los lagos del sur? Es agua que viene del mar, en este caso, que desalinizan, pero puede ser también agua dulce. O sea, Puede ser agua dulce también. puede ser agua dulce, pero en este caso va a ser de mar, porque tienen tecnología para desalinizar esa agua. Entonces, si vos te acordás del colegio, Daniel, hace unos años, H2O. H2O, entonces con la energía, con el cable eléctrico que corre la energía que generó el parque eólico, lo que hace es romper la molécula de agua y separar el hidrógeno. Y ese hidrógeno que se separa se almacena y es la fuente de energía limpia para que Argentina no solo pueda abastecerse de una forma más ecológica, sino también exportar al mundo. Y esto que te estoy diciendo es importante porque hay muchos países interesados en comprar hidrógeno verde. A mí me decían que Alemania... Esto dice membrana. Sí, bueno, por ahí recorre, digamos, el cable. El cable Sí. y corta el hidrógeno, lo separa del oxígeno. Claro, separa el hidrógeno del oxígeno, o sea, rompe la molécula de agua y lo que importa para proveer energía es el hidrógeno. Bueno, y el hidrógeno se convierte después en energía. En energía. En un proceso. Y Argentina que lo produce y lo vende. ¿Y cómo lo exportas? ¿Con barcos? Lo va a exportar con barcos. Hay países interesados como Alemania, como Japón, como la propia Australia, que es la empresa esta es de origen australiano. Es un minero, un empresario minero de Australia que se dio cuenta que el futuro del negocio de la energía pasa por el hidrógeno. Entonces dijo, yo quiero ser el primero. Y por ello está invirtiendo mucho en Río Negro. ¿Por qué Río Negro y por qué la Patagonia? Por los vientos, Daniel. Hay mucho viento en la Patagonia y es uno de los lugares del mundo, del globo, mejores para producir hidrógeno. La Patagonia Argentina y el sur de Chile. Bueno, y algo a favor de la provincia de Río Negro. Es la única provincia en el país que se dedicó a estudiar este tema y tiene un plan de desarrollo. Tiene un plan muy detallado de desarrollo de hidrógeno verde y por eso está trayendo este tipo de inversiones. Bueno, muy interesante. Lean, te invito a la mesa porque vamos a hablar con un especialista. Ahora, además, Antonella nos tiene que contar sobre la cumbre del cambio climático que se está llevando adelante en Glasgow, cuáles son los temas que se están tratando. Recién lo hablamos con José Luis Esperno. Va a estar en la agenda de todo el mundo. O sea, ya lo está. Ya es un tema que no podemos eludir. Vamos a hablar con Claudio Luzzi, que es director del posgrado de Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires. No sé si lo tenemos conectado. Claudio, no sé si nos estás escuchando. Ahí está. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, Claudio, lo reitero, es director de posgrado de Cambio Climático. Decíamos recién, hablábamos con Esper de Economía y ahí estaba presentando el tema Lean. Cambio climático llegó para quedarse, ¿no? Vamos a estar hablando de este tema digamos, en todas las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, los acuerdos. ¿Todo va a estar relacionado con el cambio climático o el cambio climático va a estar dentro de esa temática? Sí, porque dado que el cambio climático es el resultado de cómo producimos, cómo trabajamos, cómo consumimos, es decir, es el resultado de la contaminación, la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, que son los que lo causan, que resultan de las actividades humanas, sobre todo del consumo de energía, de la producción y consumo de energía,
El cambio climático está, digamos, enhebrado en la fábrica de en la tela de nuestra sociedad, y tanto mitigar sus causas como adaptarnos a sus efectos que ya estamos sintiendo, y aunque lo mitiguemos lo vamos a seguir sintiendo por mucho tiempo, porque estos gases que se concentran en la atmósfera quedan muchos años ahí, atraviesa en diagonal toda nuestra política pública y todas nuestras discusiones sociales y económicas y políticas, así que sí, Claudio, te propongo algo. central. Antonella nos va a presentar qué se está hablando en Glasgow en la cumbre de cambio climático y lo analizamos con vos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, justamente igual lo quería aprovechar directamente a Claudio, porque en esto que está mencionando, recién lo hablábamos también con Expert, el tema del cambio climático y cómo afecta principalmente a la Argentina, vos que sos un especialista en el tema, si bien no generamos gases al nivel que lo hacen los países desarrollados. ¿En qué posición se encuentra hoy Argentina? Porque también tenemos mucha industria ganadera y también agrícola. ¿Esto cómo influye y qué es lo que puede hacer hoy Argentina frente a esto? Bueno, mira, Antonella, a ver, Argentina produce más o menos un 0,7% de las emisiones globales. Más o menos, varía según, más o menos, ponerle, un poquito por abajo del 1. Esto es poco, pero somos el país 20 y pico en ranking de los más contaminantes. Obviamente estamos lejos de las grandes potencias industriales, muy lejos de Estados Unidos o de China o de la Unión Europea, etcétera. Pero también, si tenés en cuenta, si dividimos eso por nuestra cantidad de habitantes, no es tan poco, ¿no? O sea, somos un país, somos pocos los argentinos comparativamente, entonces desde el punto de vista de per cápita no es tan poco. Ahora, sí, nosotros emitimos fundamentalmente por la utilización de fósiles, tanto en transporte como en industria, y también emitimos por nuestra actividad agrícola ganadera en relación con desmontes que eliminan bosques, que son pulmones que absorben el dióxido de carbono, y también el metano asociado con la cría de ganado. Si bien nuestra agricultura y nuestra ganadería se han modernizado bastante y han mitigado bastante sus emisiones en ciertos aspectos, seguimos generándolas, ¿no? Y en cuanto a lo que nos afecta, bueno, nos afecta y nos puede afectar de varias maneras. Primero, ten en cuenta que la gran mayoría de la población argentina vive en el eje Rosario-La Plata, es decir, es todo un eje costero, inundable, si sumás la elevación lenta pero continua del nivel del mar y el aumento de lluvias por eventos extremos por la desestabilización del sistema climático. También desde el punto de vista de la temperatura, esto genera una serie de enfermedades, el cambio de temperatura, que antes no tenía. Por ejemplo, el dengue antes no podía vivir en Buenos Aires por una cuestión de calor. Primero no podía vivir ni el mosquito ni el virus. Ahora, con el aumento de la temperatura promedio, primero llegó el mosquito y después llegó el mosquito portando el virus. Y toda el área metropolitana está sometida a esta enfermedad que antes no existía entre nosotros. Nuestra cuenca de producción de alimentos, la pampa húmeda, es un área muy baja y muy inundable, con una acentuación y continuidad de la suba del nivel del mar y los eventos extremos. La inundación y el avance de aguas salobres sobre la llanura pampeana es perfectamente previsible que se empiece a dar en las próximas décadas, lo cual afectaría mucho también la producción de alimentos de la Argentina, ¿no? Bien, y así todo muchas esto, otras cosas. claro, todo esto que vos estás mencionando, si bien comparativamente con los países desarrollados es poco, ¿no crees que también se le baja el precio, por así decirlo, a la sociedad que no toma conciencia realmente? Porque si bien hacen falta políticas estructurales por parte del Estado, también los hábitos de consumo y de cada uno. ¿No crees que tampoco no hay una política individual? Mirá, a ver, en cuanto a la responsabilidad, sí, yo creo que todo el mundo tiene que comprometerse, todos los países tienen que comprometerse en enfrentar este problema. No tiene sentido decir, no, pero la culpa es de ustedes, la culpa es nuestra. Eso es una discusión que no lleva a ningún lado. Todos los países tienen que hacer su parte. Sí, todos podemos modificar nuestros hábitos, pero esto obviamente se da mucho más fácil con políticas que coordinen ciertas cosas y generen ciertos incentivos. Por ejemplo, si la energía eléctrica es baratísima, como lo es hoy en el área metropolitana, vos estás generando incentivos para que la gente la derroche. Porque si no tenés, si te sale más o menos lo mismo dejar la luz prendida que apagarla, porque no te das mucho cuenta en la boleta al fin de mes, no tenés un incentivo para volverte más ahorrativo. Entonces, las políticas públicas en ese sentido son importantes, ¿no?
Aunque yo creo que el secreto y los cambios y las soluciones van a venir sobre todo por la innovación tecnológica e industrial, y que en general siempre está en manos más que del sector público del sector privado, ¿no? Pero sí, evidentemente, las políticas públicas que generan esos incentivos o esas coordinaciones son necesarias y son útiles, ¿no? Claudio, Sí. vamos a suponer que Argentina hace todo bien, ¿no? Empieza a controlar la emisión de gases y empieza a trabajar en función de los compromisos que están asumiendo los países del mundo para mejorar el cambio climático. ¿Cuál es el daño irreversible que por más que hagamos todo bien, lo vamos a tener que pagar en las próximas décadas? No, Vos recién hablabas de hay algunas sí. cuestiones que ya están, que son irreversibles. Bueno, sí, irreversible. También depende a ver, según cuánto se mitigue y cuándo y cómo, la temperatura promedio del planeta va a subir más o menos, ¿no? Entonces, como no sabemos eso, porque como vos bien decís, se están tomando compromisos, pero también vamos a ver cuánto se cumplen esos compromisos, ¿no? Porque entonces es difícil saberlo exactamente. Y además el clima, hay que decirlo esto, es un mecanismo sumamente complejo con una multitud de variables. Con lo cual hacer predicciones exactas es muy difícil. Pero lo que ya está pasando es una pérdida importante de hielos, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura, el aumento de los eventos extremos. Y cuanto menos mitiguemos de ese aumento promedio de la temperatura promedio del planeta, más fuertes van a ser estos efectos, ¿no? Por eso no solamente tenemos que hablar de mitigar el cambio climático, es decir, de limitar las emisiones, sino de adaptarnos a sus efectos. Efectos que están acá y que van a seguir por muchos años, independientemente de lo que hagamos. Efectos en la salud pública, efectos en la infraestructura, efectos en la economía. Hay que adaptarse, ¿no? Inundaciones que van a seguir viniendo, olas de calor, etcétera, etcétera. O sea, hay que mitigar y hay que adaptarse, hay que hacer las dos cosas. Claudio, decías recién que todos los países se tienen que poner de acuerdo y cooperar para poder mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Lo que te quiero preguntar es simple, o sea, con la pandemia el año pasado y este año tuvimos una competencia de los países y no hubo una distribución global equitativa de las vacunas para que la gente no se muera ahora. ¿Por qué crees vos de que los países cooperarían para que para que el cambio climático no produzca daños mañana? Bueno, es el típico problema de acción colectiva, ¿no? Animémonos y vayan, ¿no? Vos primero, ¿no? A ver, bueno, vamos a portarnos bien, pero vos primero, no, vos, no, yo. Entonces, sí, es un problema, evidentemente, y hay bastante de eso, competencia entre países, esto es la historia de siempre, ¿no? Pero yo le tengo más fe, insisto, yo le tengo más fe a la acción de los individuos emprendiendo y creando que a las políticas de los estados. Yo, si bien creo que son necesarias las políticas de los estados. Y veo que en el sector privado se están haciendo un montón de cosas, muchas se saben, otras no tanto, muchos emprendimientos y desarrollos que son muy beneficiosos a largo plazo. Hay muchas cosas que no se están haciendo y hace falta hacer muchísimo más de lo que se está haciendo, ¿no? Pero ahora, si me preguntás si yo creo que esto se va a resolver, bueno, creo que hay que tener un poco de fe. No te puedo demostrar racionalmente que vamos a estar a la altura del desafío. No te lo puedo probar. Hay que tener un poco de fe de que vamos a darnos cuenta a tiempo y vamos a reaccionar a tiempo, más de lo que estamos haciendo todavía, para adecuarnos a este desafío. Pero no te lo puedo demostrar, ¿no? Sí, lo que veo, y que creo que ustedes como comunicadores me lo podrán corroborar, lo saben mejor que yo, en estos últimos pocos años la cuestión del cambio climático ha entrado en la agenda, en la discusión global, como nunca antes. Bien. Si está metida en todas las discusiones, en todas las cuestiones, está presente como nunca antes. Es decir, ha filtrado a la sociedad, porque antes yo trabajo en estos temas hace unos 20 años más o menos, y siempre era una cuestión de especialistas, de gente que trabajaba en esto, de los que estábamos en el mercado de carbono, o sea, era de poca gente, y avanzaba muy despacio. Yo en los últimos 3 años, 4 años, lo que he visto de cómo esto se ha multiplicado en conocimiento, en discusiones y en acciones, es enorme. Falta mucho más por hacer y no te puedo garantizar que se haga lo que falta por hacer. Claudio. Pero sí noto una tendencia que me permite ser moderadamente optimista. Sí, perdón. Sí, no está bien. En este contexto, y lo que hoy anunció el presidente Alberto Fernández en el pedido de hacer un cambio de la deuda al FMI por acciones climáticas, ya hace un ratito el candidato también a diputado provincial,
Espert dijo que esto era un verso. ¿Vos creés que se podría llevar a cabo una medida así? Mira, yo lo veo difícil. Es complicado, ¿no? Es bastante complicado, pues, sobre todo cómo se... Pues no es fácil esto, ¿no? Cómo se instrumenta, cómo se hace. Mira, perdóname 10.000 millones de dólares que yo te prometo que los voy a usar en proteger el clima. O sea, a priori no suena mal, ¿no? Y ojalá se pueda hacer, pero yo lo veo difícil, no termino de ver la práctica del tema. Se hizo algo en los 90s, el llamado canje de deuda por naturaleza, ¿no? Que ciertos países se comprometían a proteger ciertas áreas, a proteger ecosistemas y demás, a no tocarlos, y a eso se le ponía un valor, y a cambio de eso alguien es como que compraba su deuda y la pagaba por ello, ¿no? Empresas, ONGs, entidades. No es imposible, pero yo no termino de ver cómo funcionaría. Honestamente, no termino de ver cómo funcionaría. Quisiera agregar una cosa más que no tiene que ver con lo que vos me decís, pero es importante porque estás mencionando un candidato y demás. Desgraciadamente el tema del cambio climático está poco presente en la agenda mediática. Perdón, no tanto en la agenda mediática, sino en la agenda política. Nuestros políticos hablan muy poco del tema, lo cual sí creo que es un problema. Estamos atrasados y no pensando en las discusiones que hay en el mundo desarrollado, sino en los países de nuestro entorno también. Están más avanzados que nosotros en eso. Y me preocupa también que haya candidatos, no sé qué dijo el candidato que vos mencionás, pero haya candidatos que dicen que el cambio climático es un verso, que es un invento comunista. Ah. Eso me parece gravísimo, porque primero es falso, o sea, es falso. Segundo es tosco. Y tercero es dañino, porque yo no estoy en contra o no persigo a la gente que dice que el cambio climático no está pasando o que no es una cuestión generada por el hombre, por el ser humano. Ahora, lo que digo es, si estás en contra de eso, discutámoslo seriamente, no con eslogan grosero que no llevan a ningún lado, ¿no? Claudio. Y eso me preocupa, ¿no? Pero me preocupan las dos cosas, eso y que nuestros políticos hablan muy poco del tema en general, ¿no? Eso es verdad, y me quedo con esa frase que es un tema ausente todavía en la política y en la agenda pública de Argentina. Claudio Luzchi, director de posgrado de Cambio Climático en la Universidad de Buenos Aires. Gracias por este contacto, fue muy útil hablar. Al contrario, a ustedes, muy amables y que tengan buenas noches.